Hola, buenos días. Qué bueno podernos encontrar nuevamente este lunes, un lunes de lectura de la palabra. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Vamos por el capítulo 5, vamos a estar meditando en ella y le damos gracias a Dios realmente por esta palabra maravillosa en donde nos muestra a su precioso y amado Espíritu Santo. Es aquí en esta lectura donde nos podemos dar cuenta de la importancia de las palabras de Jesús cuando les dijo a sus apóstoles que convenía que Él se fuera porque iba a dejar al Consolador. Y a medida que vamos leyendo nos podemos dar cuenta de esa importancia porque fue como ese efecto multiplicador en la vida de los hombres que predicaban la palabra del Señor y que hasta el día de hoy ocurre. También en el capítulo anterior vimos la diferencia importante entre ser bautizados por el Espíritu Santo, pero ser llenos del Espíritu Santo. Y anhelemos estar llenos de Él para poder discernir, para poder tener sabiduría, para poder hablar con denuedo, como lo dice la palabra, sin temor a Cristo, presentar a Cristo a las personas. En el capítulo 5 vamos a ver algo impactante en este libro sobre cómo opera el corazón del hombre y cómo Dios revela las intenciones en el corazón mismo. Vamos a tomar la última partecita del capítulo 4, en donde aparece José, que lo llamaban Bernabé, dicen que era un levita de Chipre, y resulta que él vendió un campo y lo llevó a manera de ofrenda. Y esa ofrenda, pues obviamente el dinero de esa venta se lo llevó a los apóstoles. Comencemos a leer el capítulo 5 y lo vamos meditando. Dice, Ananías y Zafira. También un hombre llamado Ananías, con el consentimiento de Zafira, su esposa, vendió un terreno y en secreto se quedó con parte de las ganancias. Entonces fue ante los apóstoles y ofrendó el resto. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo logró Satanás que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con una parte del precio del terreno? Antes de venderlo, ¿no era todo tuyo? Y después de venderlo, el dinero te pertenecía para que hicieras con él lo que quisieras. ¿Para qué el engaño? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Aquí vamos a ver las intenciones del corazón de esta pareja. Porque resulta que el capítulo anterior, que es el capítulo 4, termina hablando de Bernabé, que él da esa ofrenda de la venta de ese campo y la da. Hay que ver la actitud del corazón de este hombre. Estamos hablando de una iglesia primitiva en donde estaba llena de santidad y de comunión con Dios, en donde habían hombres llenos del poder del Espíritu Santo y en donde estos hombres querían realmente agradar a Dios. De hecho, también ya hemos leído que todos vendían en común y no había nadie que padeciera una necesidad. Esto habla de corazones completamente dispuestos a Dios. Pero tenemos una naturaleza humana que se manifiesta en Ananías y Zafira. ¿Por qué? Aquí Pedro mismo les está diciendo, ¿no era todo tuyo? ¿Sí? Dice también, el dinero te pertenecía para que hicieras con él lo que quisieras. Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿en dónde estuvo el problema? El problema no estuvo en que Ananías y Zafira se quedasen con una parte de ese dinero porque ese dinero les pertenecía. El problema estuvo en el engaño y en la mentira. Porque muy seguramente, obviamente, ellos hacen el negocio y ellos engañaron diciendo, ejemplo, que lo habían vendido por un valor X y que ese valor era el que llevaban a los apóstoles. Pero no era cierto, porque ellos descontaron de ese valor total un monto con el cual ellos se quedaron. Aquí no habría problema
Si ellos hubiesen sido sinceros al decir, vamos a vender el terreno, la propiedad, pero de esa venta nos vamos a quedar con una parte y entregamos el resto, allí no habría habido absolutamente ningún problema. El problema estuvo en el engaño y en la mentira. Pero ¿por qué ocurrió también esto? Porque resulta que el corazón humano es como una necesidad humana, como esa necesidad de reconocimiento. Muy seguramente ellos querían ser reconocidos como los dadivosos, como los desprendidos, como los que están haciendo lo que Bernabé hizo. Bernabé, sí, José, llamado Bernabé, el Consolador. Ellos querían igualarse. Muy seguramente no solo a Bernabé, aquí lo nombran por tener una referencia, pero ya nos había dicho la palabra del Señor que ellos vendían entre todos y por eso ninguno tenía necesidad, ¿sí? Había un corazón santo, había un corazón puro. Era la iglesia primitiva en pleno fuego, pero aquí con ellos, otra vez el corazón que es engañoso entra en acción y hace que ellos pues cometan esta mentira, este pecado delante de Dios primeramente, porque aquí dice, no mentiste a los hombres, sino a Dios. Y aquí nos trae también esta enseñanza de cuando nosotros, toda nuestra vida está expuesta no solamente a los que nos rodean, a los que nos pueden estar mirando, nuestra vida está expuesta a Dios, porque nosotros sí podemos engañar a los que están a nuestro alrededor. Podemos actuar como esos fariseos, como hipócritas. Así, hacemos una cosa, decimos otra, pero a Dios no lo podemos engañar, y eso pasó con esta pareja. Dice más adelante, al oír aquellas palabras, Ananías cayó muerto. Eso infundió temor de Dios en quienes lo escucharon. Los más jóvenes pusieron manos a la obra, lo envolvieron, lo sacaron y lo enterraron. No habían pasado 3 horas cuando llegó su mujer, que no sabía nada del asunto. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron el terreno por tal precio? Y ella respondió, sí, ese mismo. Entonces Pedro dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿También tú conspiras contra el Espíritu del Señor? Mira, los que enterraron a tu marido están a la puerta y la siguiente eres tú. Al momento ella también cayó muerta. Cuando los jóvenes volvieron, encontraron su cuerpo, la sacaron y la enterraron junto con su esposo. A estas alturas, toda la iglesia y los que supieron de estas cosas sentían un gran respeto por Dios y pensaban, con Dios no se juega. Esta historia pues es fuerte, pero también nos hace pensar acerca de nuestra honestidad, no solo con los hombres, es con Dios. Con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado. Y yo traigo a la mente cuando, lo veremos mucho más adelante, cuando habla del pecado que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es algo supremamente delicado. Yo de verdad le tengo mucho temor, inclusive cuando escucho a personas hacer chistes, cuando de sus bocas salen unas barbaridades en son de hablar por hablar y entra allí el Espíritu Santo. Eso es supremamente delicado. Y aquí ellos están hablando y Pedro le dice que ellos pecaron fue contra el Espíritu Santo. Quiero tomar esto, dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú también conspiras contra el Espíritu del Señor? Entonces, yo quisiera como traer esa situación en donde Jesús advierte, donde Dios advierte que con el Espíritu Santo todo pecado puede ser perdonado, menos el que va
contra el Espíritu Santo de Dios. Y Dios no puede ser burlado, Dios conoce nuestro corazón. Ahora, la palabra no nos está mostrando algo así como que los apóstoles fueron los que, ya pongámoslo con un término, exigieron que la venta de las propiedades tenía que llegar a sus manos. No, esto se dio por iniciativa propia de las personas que en su corazón pusieron el llevar esa ofrenda. Si Zafira, si Ananías hubiesen llevado solo una parte de la ofrenda, hubiese sido perfecto. El problema fue la mentira y el engaño. El problema fue querer ser reconocidos muy seguramente por su corazón bondadoso. Por eso cuando tú y yo ofrendemos, hagámoslo con el corazón gozoso, agradecidos con Dios. Para el Señor, un peso de ofrenda es igual a 1.000.000. A Él no lo vamos a sorprender, Él no se va a maravillar por la cantidad que llevemos. Él va a mirar nuestro corazón. Y el corazón de ellos en ese momento se desvió y pagaron con su vida. Entonces, aquí hay una enseñanza maravillosa en cuanto a cuál es la rectitud de nuestro corazón cuando ofrendamos. Debe ser un corazón gozoso y agradecido. Seguimos en la lectura. Versículo 12 dice: los apóstoles trabajaban arduamente y la gente presenció muchas señales y maravillas. Con regularidad y sincera armonía, todos se juntaban en el pórtico del templo que llevaba el nombre de Salomón. Aunque el pueblo los admiraba, había personas que recelaban de ellos. No obstante, muchos hombres y mujeres ponían su confianza en el Señor. Incluso sacaban a los enfermos a la calle y los acostaban en camillas y sacos de dormir con la esperanza de que la sombra de Pedro los tocara cuando pasara por allí y recibieran sanidad. De los alrededores de Jerusalén llegaban multitudes que llevaban a los enfermos y a los afligidos y todos se curaban. Y aquí hay algo bien importante para meditar. Y pensemos en lo siguiente. Dice que sacaban a los enfermos con la esperanza de que la sombra de Pedro los tocara. ¿Era la sombra de Pedro la que sanaba? ¿O era el poder que operaba en ellos? La llenura del Espíritu Santo en ellos. Jesús en ellos, el que hacía que ocurriera ese milagro. Y aquí es bien importante tener en cuenta esto, porque muy seguramente mucha gente comenzó a poner su fe en la sombra de Pedro. Y Pedro no podría hacer absolutamente nada por sí solo. Ningún ser humano por sí solo puede hacer algo si no es por la llenura del Espíritu Santo, si no es porque Jesús opera a través de ellos. Entonces esto hace que las personas se vuelvan, ¿cómo llamamos eso? Como religiosas, se vuelvan como hacia, no tengo la palabra exacta en ese momento, pero es como si fuese el amuleto. Y no se trata de eso. La palabra del Señor, todo lo milagroso, lo poderoso, la salvación misma, la sanidad, todo es por Jesús. Por eso cuando nosotros nos desviamos, esto haría desviar la fe de muchos. Porque era la sombra la que estaban buscando, la sombra de Pedro. Pero la sombra de Pedro no hacía. No es la sombra de Pedro, es Jesús en Pedro. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, porque nos podemos volver idólatras. Y los mismos apóstoles se cuidaban de esto, de que las personas los reverenciaran, de que se postraran delante de ellos. No, ellos no eran nada. Ellos fueron instrumento para que Jesús y el poder del Espíritu Santo actuaran. Es bien importante tener esto en cuenta.
Versículo 17 dice, al ver todo esto, el sumo sacerdote y los de su bando, en especial la secta de los saduceos, entraron en acción. Ellos no estaban conformes de que milagros siguieran ocurriendo, de que se siguiera hablando de la resurrección de Jesús. Ellos, aquí ya volvemos a tomar lo que hablamos en el episodio anterior, de que así como los fariseos se enfrentaron a Jesús por su hipocresía y descubiertos por esa hipocresía, los saduceos se volvieron los enemigos implacables de los que profesaban a Jesús en su resurrección. Y dice que entran en acción, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Sin embargo, en la noche, un ángel de Dios les abrió la puerta, los sacó y les dijo, vayan al templo, preséntense y anuncien a la gente el mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje de vida? El mensaje de vida es Jesús resucitado. Ese es el mensaje de vida. Es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Tienes al Salvador en tu vida? A Jesús. Porque ahorita la espiritualidad nos está vendiendo muchos salvadores, pero solo hay uno. Y Pedro ya lo había dicho, el único nombre dado a los hombres en quien el ser humano puede ser salvo es Jesús solamente. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Has entregado plenamente tu vida a Jesús? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Yo te invito a que en este momento tú hagas de Jesús el Señor de tu vida. Entonces, aquí dice que les abrió la puerta y les dijo, váyanse y anuncien. Aquí está la gran comisión en acción. Pero aquí hay algo bien importante. Dice que un ángel les abrió la puerta. Es un ángel cualquiera, no es el mismo Jesús. Porque si la palabra del Señor hubiera dicho algo así como, en la noche el ángel de Dios les abrió la puerta, hubiese sido el mismo Jesús. Aquí es un ángel cualquiera. Tampoco hay un nombre específico. Porque también que tenemos en este momento que estar muy atentos a la parte de los ángeles, a quienes están reverenciando, a quienes están adorando, y la palabra del Señor no nos manda esto. El único digno de honra, de alabanza, de gloria, por ser el creador, por ser el Dios supremo máximo, es Jesús, Hijo de Dios. ¿Sí? Es muy importante tener esto en cuenta. Dice, enseguida obedecieron y entraron al templo en la mañana para continuar enseñando. Ellos salieron de la cárcel y se fueron a la mañana siguiente a hacer lo que tenían que hacer. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al concilio y al senado en Israel. Imagínense esas grandes eminencias reunidas para mirar qué hacían con el supuesto problema. Enviaron emisarios a la cárcel para que llevaran a los discípulos. Cuando la guardia llegó, no los encontró allí. Entonces volvieron e informaron, hallamos la cárcel cerrada y los guardias en las puertas, pero cuando entramos no vimos ni un alma. El jefe de los custodios del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sorprendidos. ¿Qué está pasando aquí? En ese momento apareció alguien y dijo, ¿sabían que los hombres que metieron en prisión están otra vez en el templo? Siguen enseñando. El jefe y sus guardias fueron a buscarlos, pero los trataron con delicadeza. Temían una reacción popular violenta. Los que tenían miedo ya eran ellos. Ellos estaban muy temerosos. El problema que ellos veían, ese problema que lo veían tan problemático, les estaba causando un grave dolor de cabeza. Les estaba causando miedo, temor, preocupación. Por eso se reunían a ver qué podían hacer contra ellos. Y lo que ellos planearon, ¿recuerdan? Asustarlos, atemorizarlos para que no hablaran, no nombraran a Jesús. Se volvió en contra de ellos, porque los temerosos eran ellos. Entonces, el jefe y sus guardias fueron a buscarlos. Pero, los trataron con delicadeza porque temían
la reacción popular violenta. Los llevaron y los presentaron ante el concilio. El sumo sacerdote los regañó. ¿No les dimos órdenes estrictas de no enseñar en el nombre de Jesús? Resulta que han llenado Jerusalén con sus ideas y se esfuerzan por culparnos de su muerte. Pedro, yo creo que Pedro no evitaba ninguna oportunidad para decir, ustedes crucificaron a Jesús, los acusaban. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes crucificaron, vuelven y los acusan, y lo ha puesto en las alturas a su lado como príncipe y salvador. Así le ha concedido a Israel el regalo de una vida cambiada y el perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esto. El Espíritu Santo que el Señor da a quienes lo obedecen ratifica cada detalle. Era el Espíritu Santo en ellos, dando cada día mayor y mayor convicción de que ese Jesús con el cual compartieron unos años, de ese Jesús del cual recibieron enseñanzas, ese Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador. Convicción total. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa convicción. Solamente Él. Al oír aquello, se pusieron furiosos y quisieron matarlos. Ya se les acabó la amabilidad en este momento, querían ya matarlos. Entonces se levantó uno de los miembros del concilio, un fariseo llamado Gamaliel. Era un experto de la ley de Dios a quienes todos distinguían. Este ordenó que por un corto tiempo sacaran del lugar a los apóstoles. Este hombre demuestra sabiduría, porque prudencia también, porque está sacando a los apóstoles para hablarle al grupo, del cual también formaba parte. Pero quería decirles algo importante, si les dijo, compañeros israelitas, cuidado con lo que les hacen a estos hombres. No hace mucho, entonces él comienza a narrar una historia, dice, no hace mucho Teudas causó un gran revuelo. Afirmaba que era alguien y se le unieron unos 400 hombres, ¿recuerdan? Cuando lo mataron, sus seguidores se dispersaron y no pasó nada. Poco después hubo un censo. Judas el Galileo apareció y ganó partidarios. No obstante, él también fracasó y de quienes lo seguían no quedó ni uno. Él está haciendo un recuento, mire estos hombres que se han levantado con seguidores, pero a la final no pasa absolutamente nada. Y les dice, por eso les advierto, no les pongan las manos encima, déjenlos en paz. Si este movimiento es cosa de hombres, fracasarán. Pero si viene de Dios, no hay nada que puedan hacer al respecto. Y hay de ustedes si luchan contra él. Este hombre, Gamaliel, era un hombre fariseo, sí, pero era un hombre que tenía prudencia, era un hombre que escuchaba y era un hombre que estaba viendo cosas suceder que lo alertaron a decir, cuidado. Cuidado con lo que le hagan a estos hombres. Eso los convenció, así que llamaron a los apóstoles, les dieron unos cuantos latigazos, les advirtieron que no hablaran de Jesús y los despidieron. O sea, siguieron amenazando. Aquí ya les pegaron, dicen que les dieron unos cuantos latigazos. ¿Qué les había hecho Gamaliel? Cuidado de poner su mano encima de ellos. Eran hombres obstinados, tercos, cerrados en su pensamiento, en su corazón especialmente. Es el corazón el que se endurece y no permite que la palabra de Dios entre. Es el corazón endurecido. Es la religiosidad, es la costumbre. Entonces ellos salieron del concilio, estaban alegres, miren, les habían dado latigazos, pero ellos estaban
alegres porque habían tenido el honor de ser denigrados a causa del nombre. ¿Cuál era ese nombre? El nombre de Jesús. Compartían a diario en el templo y en las casas. Predicaban a Cristo Jesús sin descansar ni un minuto. ¿Pero por qué lo hacían? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor les había encomendado la gran comisión y ellos no iban a cerrar sus bocas. Estaban predicando a Cristo. Espero que estén disfrutando de esta lectura, que estén disfrutando de esta meditación de la palabra, que estén disfrutando de verdad de tener la convicción de ese precioso Espíritu Santo que mora en nosotros, dado por Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te invito a que hagas de Jesús tu Salvador personal. El día es hoy. El día es hoy. Para muchos, el día es hoy. Los espero en el próximo capítulo. Este próximo lunes nos volveremos a encontrar. Y les sigo insistiendo, compártanlo. Compártanlo con personas que no conocen de Cristo, porque el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en estas vidas. Vidas para que sean salvas en el nombre de Jesús. Bendiciones.